Bueno, buenos días jóvenes, vamos a mirar este mismo ejercicio para hallar la complejidad espacial, pero vamos aquí a modificar la función búsqueda binaria para que no sea iterativa como está acá, sino recursiva. Creo que no lo... Aquí está iterativa, vamos a hacerla pero recursiva. Porque así iterativa, su orden de complejidad fue de orden 1. Vamos a buscar la función recursiva y hacemos ese cambio. No tanto porque el orden de complejidad de la función main se vaya a modificar, porque no se va a modificar, pero sí para que vean el cambio en la función búsqueda binaria, que esa sí va a cambiar. Es este ejercicio. Vamos a cambiar aquí la función búsqueda binaria por esta. Aquí está. Pero como complejidad. Como complejidad temporal. Como... Sí, aquí está como complejidad con búsqueda binaria como función igualmente recursiva, ¿sí? Ya estaba hecho acá. Pensé que no lo habíamos hecho. Que ahí cambia, pues entonces logaritmo en base 2 de n, la complejidad espacial de la función búsqueda binaria, ¿sí? Es de orden logaritmo en base 2 de n. Aunque la función como tal, pues no cambia, ¿no?
O sea, la función como tal, pues es logaritmo en base 2 de n, de la función búsqueda binaria, pero en sí, de, de todo el programa, acá en caso tal, aquí por lo que se hizo de manera iterativa, entonces aquí tendríamos logaritmo en base 2 de n para búsqueda binaria utilizando la función recursiva, pero como acá tenemos un vector que está en función de n, entonces aplicar el teorema de la suma, tendríamos aquí O de n y aquí para esta logaritmo en base O de n, pues lógicamente que esta seguiría prevaleciendo y el orden de complejidad pues sería n, porque n, n es una función que crece más rápido que el logaritmo natural, que el logaritmo en base O de n. Pero aquí ya la tenemos resuelta por aparte, que eso era lo que quería mirar, ¿sí? Y aquí está ya resuelta por aparte. Bueno, miremos otra función. Vamos aquí al documento y van a hacerlo para este ejercicio que hemos hecho previamente. Este. Van a hallarle a este la complejidad espacial. A él ya se le hizo la complejidad temporal, en donde la función de recurrencia fue esta que aparece acá. Ahora lo van a hacer, pero para la complejidad espacial. Entonces voy a copiarlo, control C. Ejercicio 14, entonces este como ejercicio 15. Bueno, entonces intenten hallarle la complejidad espacial para ese. Pues hallen la complejidad espacial a ese algoritmo y me comentan. Voy a quitarle por ahora esto. Es, por favor, le hallan entonces la complejidad espacial y ya indico quién me comparta.
Y compártanos, háganos el favor. Ah, sí. Bueno, ahora sí, por favor, nos comparte. Creo que está compartiendo el profesor otra vez. Sí, ahora sí, ya. Bueno, Sí, sí, ahora sí, sí. ya estamos viendo. Claro, eso, como les decía, siempre que haya una función recursiva, ya sea para el cálculo de la complejidad temporal o de la complejidad espacial, hay que plantear la función de recurrencia. Entonces, ahí tiene que plantear la función de recurrencia. Sí, sí, trabájenlo. Aquí tendríamos una y dos variables de entrada. Entonces, eso sería O de 2 y O de 2, pues por los teoremas, eso es O de 1. O sea que hasta este momento llevaríamos O de 1. Esta en nada contribuye, esta tampoco, eso no tiene nada que ver con espacio, pero aquí en el Cout tenemos la llamada apod de n. Pues Profe, tenemos qué que esperar pena. a ver cuándo. ¿Sí? Una pequeña pregunta. ¿Sí? Cuando declarábamos variables, les poníamos el orden siempre y cuando asignáramos un valor, ¿verdad? Sí, claro, claro. En este caso no les hemos asignado valor, ¿verdad? No, no, aquí no se requiere, sino simplemente como estamos haciendo la declaratoria de la variable, ahí lo que implica para el sistema es que el sistema le reserva espacio de memoria. O sea, cuando hacemos una declaración en un lenguaje computacional, lo que le estamos pidiendo es al sistema que le dé un espacio de memoria para almacenar un entero largo para esta Ok. variable y otro espacio de memoria para esta otra. O sea, estamos pidiendo dos espacios de memoria. Y O de 2, pues es uno. Ah, vale, sí. Es que como antes en las declaraciones no les poníamos orden, sino lo dejamos No, así aquí nomás. sí, o sea, ahorita para espacio, las declaraciones de variables son las que cuentan, porque una declaración de variable es una solicitud de espacio de memoria. Ah, claro, claro, ya lo entiendo. Vale, gracias. Y en cambio en la otra no, en la otra es solicitud de espacio más no es tiempo de computación. Pero si en la declaración le asignamos un valor, esa asignación sí toma un tiempo de computación. Por eso es que cuando tiene una asignación y cuando tiene una declaración y en la declaración asignamos un valor, le tenemos que dar un orden de complejidad a esa asignación, porque esa asignación sí produce, sí consume un tiempo determinado, un tiempo constante muy pequeño, pero lo consume. Vale, vale, perfecto. Gracias, profe. Muy amable. Entonces tenemos esto. Ahora, esta en nada contribuye
para espacio, y aquí en esta pues sí hay una contribución porque está la llamada a la función. Vamos a llamar a la función. Pero cuando nos venimos a analizar a la función, entonces nos damos cuenta que es una función recursiva. Y al ser una función recursiva, para medirla, lo mismo que sucede con la complejidad temporal, hay que plantear una función de recurrencia. Hay que necesariamente pensar de una vez una función de recurrencia para hallar el tamaño. Entonces planteamos de una vez STDN. Y STDN, pues lo mismo que se hizo con la complejidad temporal, aquí se actúa de manera similar. O sea, vamos a mirar el consumo en espacio de memoria hasta el momento en que la función deja de llamarse recursivamente, que es cuando ocurre este retorno. Cuando ocurre este retorno es cuando ya la función deja de llamarse recursivamente. Si bien acá hay otro retorno, pero es que este retorno es para devolverle los valores a la, ¿sí? A la siguiente llamada, ¿sí? A la llamada anterior. ¿Sí? Esto es para retorno de valores ya cuando la recurrencia empieza, como se dice, a regresar resultados. Esta es la salida, entonces esta no es, porque es la del retorno de un valor a la anterior llamada recursiva y así sucesivamente. Pero ya la que lo saca definitivamente es esta. Entonces, ¿cuántas variables necesita el sistema hasta ese punto? Pues cuando él entra a la función, necesita esta variable y necesita esta. O sea, dos variables e inmediatamente la condición se cumple y se sale. Entonces, esas son las dos que contabilizamos acá. Entonces, las dos variables, ¿sí? Que la podemos dar entonces como O de 2 y O de 2 pues es 1, ¿sí? Entonces ponemos es su f de n. Y eso se cumple para cuando n es igual a 0, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí en la condición, cuando n es igual a 0. Pues cuando n es igual a 0, entonces necesitamos dos variables, o sea, dos espacios constantes, y O de esos dos espacios constantes, pues es 1. Y ahora nos vamos a mirar, ahora sí, hasta donde se llama, ¿sí? Entonces entramos aquí con un valor tal que lo lleva hasta este punto. Pues en esa llamada que entra por acá, necesita esta variable n, necesita esta otra variable, acá lo manda para acá a la llamada recursiva. O sea, utiliza dos variables y viene la llamada recursiva. Entonces, por eso es lo que contabilizamos acá. Las dos variables que las podemos expresar como son dos espacios constantes, entonces O de 2 o ponemos su orden de complejidad, ¿sí? F de n no 2, sino F de n igual a 1. Y a eso tenemos que agregarle el espacio de memoria que requiere las llamadas recursivas. Entonces tengo esta llamada recursiva, ¿sí? Esa llamada recursiva que la expresamos como t de n-1. Pero cuando el programa se ejecuta, el primero llama a esta función y después de que esta función termina de ejecutarse y que le devuelve ya el valor definitivo acá, ahora sí hace la llamada acá. O sea que mientras que esta se está ejecutando, esta todavía no se ejecuta, esa está ahí quieta. Esa todavía no está haciendo solicitud de espacio. La que está haciendo solicitud de espacio es esta. Esta es la que está haciendo solicitud de espacio. Cuando medimos tiempo, pues sí. Cuando mido tiempo, pues esto consume un tiempo y después de que ella termina de ejecutarse, esta que viene también consume tiempo. ¿Sí? Eso es la sumatoria de esos dos tiempos. Mientras que aquí en espacio no. En espacio, esta se empieza a ejecutar, pero mientras esta se está ejecutando, esta está ahí latente. Ella todavía no se está llamando, ella todavía no está haciendo solicitudes de memoria, mientras que esta sí. O sea que cuando llamo acá con post de n,
ese pod de n me llama a este pod de n menos 1, algo parecido como a esto que tengo acá, que era la grafiquita que estaba haciendo. Cuando llamo acá, este me llama a pod de n menos 1. Lógicamente que acá pues se genera, ahí está latente la otra, ¿sí? Se me olvidó ponerla acá, la voy aquí. A insertarle esta. A insertar esta acá. Y entonces le voy a cambiar el color. Entonces, mientras, cuando llamé aquí a pod de n, él activa pod de n menos 1 y esta n menos 1 se queda ahí latente. Ella está ahí latente. Todavía no se ha lanzado su ejecución. Y cuando estoy entonces, cuando entro con n menos 1, él llama a n menos 2 y esta otra se queda ahí a la espera. Todavía ella no se llama, ¿sí? Cuando llamo acá, cuando entro con n igual a n menos 1, entonces acá llamo a n menos 2 y a n menos 2. Pero la una es la que se lanza y la otra queda latente. Entonces, cuando entré con n, lanzó esta y esta queda ahí latente. A la nueva llamada de n menos 1, lanza n menos 2 y más la otra que queda ahí latente. Y así sucesivamente, cuando lanzo n menos 2, entonces va a n menos 3 y n menos 3, pero eso queda latente. Y luego, entonces, pues esta, de tanto llamarse a sí mismo, llega el momento en que llama con este parámetro en 1. Y la llamada en 1, entonces produce, ¿sí? Bueno, por otro lado, tiene una llamada que, esto pongámoslo en punto suspensivo, ¿no? Es que no encontré acá la, ¿sí? En el formato, una como para mostrarla, ¿sí? Pero entonces la voy a Para el cambiar, texto, profe. voy a cambiarla de color, voy a cambiarle de color mejor y con eso podemos ahí mejor, ¿sí? Entonces, si le cambio de color a esa línea, cómo me bota acá la línea, pero quería cambiarle de color a esta para que se sobreentienda que entre estas dos pues transcurren otras, ¿no? Voy a hacerlo aquí así, entonces. Voy a quitar esto. Bueno, ahí se me generó algo. Voy a ponerla así. No la pongo completa. Y lo mismo esta acá, ¿sí? Entonces, o sea, para indicar que entre las dos, pues transcurren una. Bueno, aquí se me metió ese. Bueno, no importa. Entonces, n-2 llama a n-3, n-3, y cada vez la n se va haciendo más pequeña hasta que viene con la llamada en 1. Y la llamada en 1 llama entonces a pod de 0 más pod de 0. Y esta llamada en 0 es la que cuando entra aquí con 0, cuando se entra aquí con 0, pues n es igual a 0 y retorna 1. Entonces en ese momento, esta que fue la que se hizo, retorna el valor de 1 acá. Retorna el valor de 1. Entonces cuando ella retorna el valor de 1, esto desaparece. Ya
esa llamada recursiva por ahí ya terminó. Y entonces ahora sí es cuando lanza esta. Y esta le retorna 1, que son los dos valores que se suman acá, ¿sí? Que se está sumando acá. O sea que está calculando ahí en ese caso el valor de 2 a la 1. Y 2 a la 1 pues es 2, que es el 1 que le retornó esta y el otro 1 que le está retornando acá, que se suman, como el 2 a la 1 que da 2. Entonces ejecutó esta, pero cuando esa ya le retorna el valor, esa ya sale. Y las cosas van ahí. Y entonces ya aquí esta de 1 es la que le retorna el 2 acá, pero cuando le retorna acá el valor a la anterior llamada, esta ya deja de ejecutarse y se lanza a la otra. O sea que en últimas, él no está ejecutando sino una sola línea de llamadas, ¿sí? Que va desde n hasta n-1, hasta n-2 y hasta 0. Y como es una línea, pues eso es simplemente t de n, ¿sí? T de n-1, ¿sí? Porque las otras quedan es latentes. Y en la medida en que cada una se va resolviendo, esa sale y inmediatamente se activa la otra, ¿sí? Como lo que teníamos ahorita, cuando teníamos acá t de 1, ¿sí? Regresémonos acá. Cuando teníamos t de 1 que venía entonces a ejecutar, y que venía a ejecutar acá la potencia de 0, o sea, entraba con n0. Entonces, como ya era igual a 0, esta le retornó el valor de 1. Y al retornar el valor de 1, este espacio ya se liberó. Este espacio como tal ya se libera. Y ahora que queda entonces por ejecutar, pues la otra P de 0. Pero cuando esta P de 0 se ejecuta, pues le retorna el valor y esto ya como espacio se libera y sigue la línea de ejecución, ¿sí? O sea, siempre se va a mantener es una línea de ejecución. Por eso el comportamiento de t de n-1. No puedo poner los dos t de n-2 porque es que las dos no se están ejecutando simultáneamente, sino que están simultando como si fuese una línea, ¿sí? Como si fuese una línea de llamada. Y la línea comenzó en n y se fue decrementando hasta llegar a 0. O sea que realmente fueron n llamadas. Entonces por eso se simula con eso. Por eso la función en este caso de recurrencia para hallar la complejidad espacial tiene ese comportamiento, no de 1 más 2. ¿Sí? Así no, porque eso no, realmente no es lo que está ocurriendo en la práctica. Lo que está ocurriendo en la práctica es una línea, ¿sí? Una línea de llamada, ¿sí? Una función lineal de llamada. Diferente a cuando se hace con la complejidad temporal, que en la complejidad temporal sí cuenta el tiempo de llamada de esta y el tiempo de llamada de esta. Son dos tiempos, ¿sí? Por eso se traduce al final en ese orden de complejidad de tipo exponencial, de 2 a la n. Y esto acá para n, para valores de n mayores que 0. Y esta expresión, entonces, como tal, esta expresión como tal, pues ya es conocida, ¿sí? Esta expresión ya sabemos cómo se resuelve, ¿sí? Esa expresión ya la tenemos por ahí antes, en alguna parte, ¿sí? Ah, esta, mire, es esta misma. Entonces, para no volverla a hacer, pues simplemente copiémosla acá. Que la soluciona. Es la solución. Aquí necesitamos cuando n es igual a 0 para resolverlos al final este término, ¿sí? Reemplazar el n menos i por 0,
¿sí? Para poder prescindir de él, dado que t de 0 es 1, ¿sí? Entonces, n menos i, miremos acá. Acá en este caso, fíjense, sí, lo mismo, aquí tengo que reemplazarlo es por 0, porque la condición de salida de la función de recurrencia que tenemos es acá por 0, ¿sí? No por 1. Esos son los pequeños cambios que hay que hacer. Entonces, realmente es para n igual a 0. O sea que el cambio lo hacemos es cuando n menos i es igual a 0. Pero aquí entonces al despejar i me da que i es igual a n, ¿sí? Y es igual a n. Por lo tanto, entonces t de n es igual a i, que vale n, ¿sí? Tendríamos i que vale n, más t de n menos i, o sea, pero n menos i es 0. Es 0. Entonces tenemos ahí, esto no, ese no va, porque es n, y t de 0, pues ya sabemos que t de 0, de acuerdo a la expresión acá, cuando n vale 0, t de 0 es 1, que es lo que hemos puesto acá, t de 0 es 1. Entonces t de n, este 1, ya aplicándole el teorema de la suma, pues ese 1 lo podemos quitar para que nos quede t de n es igual a n. Y al irle quitando esas constantes que multiplican o que suman, haciendo uso de los teoremas, pues realmente lo que estamos haciendo un acotamiento de esta que corresponde a la f de n, que es la función cota, f de n igual a n, por lo tanto, el orden de complejidad espacial es de orden n. Entonces, fíjense, este ejercicio, su orden de complejidad temporal es de orden 2 a la n. O sea, es una función exponencial, mientras que su orden de complejidad espacial es de orden n. Bueno. Aquí confunde uno un poquito, ¿no? Se confunde uno un poquito pero entonces es bueno para mirar el espacio, ¿sí? Centrarse a analizar, ¿sí? La forma como se producen las llamadas, ¿no? Entonces, nosotros partimos de aquí y ahorita después les arreglo aquí esta figurita. Se nos iba ahí dañando un poco. Yo la arreglo. Entonces, llamamos con pod de n, pero pod de n se traduce en esta, pero después de esta es que viene esta. O sea que la que realmente se está ejecutando es esta quedó ahí pendiente. Esta todavía no. Y esta llamada llama a esta y a esta, pero la que realmente, ¿sí? La que realmente en ese momento se activó fue esta todavía no se ha lanzado. Y así sucesivamente, hasta que finalmente habrá una llamada que llama acá con pod de 1 y otra que llama acá con pod de 1. La que se está ejecutando es esta queda ahí latente todavía, esa todavía no se lanza. Y esta lanza, esta con P de 0 lanza, esta con P de 1 lanza a P de 0 por un lado y la que queda pendiente es la otra P de 0. Entonces, esta P de 0 ya me retorna el valor de 1, o sea que ya el espacio que estaba utilizando lo libera. Ella libera el espacio, libera ese espacio. Y ese espacio que ella libera lo toma ahora aquí el otro P de 0. ¿Sí? Que liberó acá, en el momento en que libera el S, se ejecuta la otra llamada con P de 0, pod de 0. Entonces se ejecuta, o sea, él toma el espacio que liberó acá, en este momento lo toma este, o sea, los dos no lo está utilizando al tiempo. Si lo estuviera utilizando al tiempo, ahí sí nos daría, ahí sí nos estaría dando un comportamiento exponencial, pero como no lo utiliza al tiempo,
sino que lo utiliza, lo libera y en el momento en que lo libera se lo asigna a ese, pero fue el tiempo, el espacio que liberó acá, el que ahora esta llamada con pod de 0, ahora ese pod de 0 va a tomar el espacio que aquí se liberó. Y cuando este pod de 0 me devuelve el 1, entonces como este pod de 0 me devolvió 1, ese 1 lo sumo con el pod de 0 que me devolvió el otro, entonces tengo 1 más 1 y eso me da el P de, sí, la potencia de 2 a la 1, que potencia de 2 a la 1 pues es 2, ¿sí? Y entonces como ya resolví pod de 1, ¿sí? O sea, de 2 a la 1 queda 2, entonces ahora aquí me está pidiendo, ¿sí? Me está pidiendo, ya le estoy botando pod de 1, aquí me está pidiendo entonces pod de 2 a la 2. Entonces este me devuelve 2 y este me devuelve 2, entonces que me da 4. Porque pod de 2, o sea, de n a la 2, de 2 a la 2 es 4. Pero lo mismo, cuando esta termina de ejecutarse, esta me devuelve el 2 de acá, hasta este momento entonces empieza a ejecutarse esta. O sea que todo el espacio que me liberó por acá, ahora es esta la que lo retoma. Entonces, por eso esa linealidad. Como le digo, si los espacios no los reutilizara acá, ahí el comportamiento sí sería exponencial, pero como los está liberando, entonces por eso ese comportamiento lineal que nos muestra esta expresión, ¿sí? Por eso uno tiene que centrarse a analizar comportamiento. Bueno, bien, vamos entonces a mirar ahora. Yo les arreglo aquí yo les arreglo esta grafiquita para efecto de... No sé, esto por qué se me metió ahí. Ah, ahora sí. Yo les arreglo después este grafiquito. Esperan un momentico. Bueno, entonces, como les decía, yo les arreglo esto para que quede mejor ilustrado. Bueno, entonces vamos ahora aquí a los ejercicios. Vamos a mirar, supongamos que en la evaluación, en los ejercicios que se propusieron, además de la complejidad temporal, les hubiesen pedido la complejidad espacial. Entonces vamos a ir a esos ejercicios. Vamos a empezar aquí por el... Abrámoslo. Aquí tenemos donde están propuestos. Bueno. Aquí sí, en este caso, pues tendría aquí, en este punto de la raíz cuadrada de n, decir que el orden de complejidad de esa función pues es de orden 1. Realmente
Bueno, miremos a ver. El problema es no conocer cómo está implementada esa función, porque, como les decía, yo la supuse ahí de orden n, y es posible que sea de orden n, de todas maneras con una constante un poco alta, pero de todas formas eso computacionalmente, como es una función lineal, eso lo hacen un espabilar, que es lo que normalmente observamos cuando obtenemos la raíz cuadrada utilizando esa función. Pero también es posible que sea de tipo logarítmico, por algún método particular que yo no conozco. Pero para la complejidad espacial, si está utilizando una función recursiva, con toda seguridad que no va a ser de orden constante, no va a ser de orden 1, ¿sí? Si está utilizando una función recursiva, con toda seguridad no es de orden 1, no es constante, porque las llamadas recursivas implica espacio cada vez que se llama, entonces no sería. Pero si lo hace con una función iterativa, que es lo más seguro, el orden de complejidad sería 1. Entonces vamos a asumir que el orden de complejidad para esta función, el orden de complejidad espacial, para esta función es de orden 1, ¿sí? Entonces asumamos. O sea, para la temporal asumimos de orden n, pero para la espacial asumimos de orden 1. Y entonces, en base a eso, les piden ahora hallar la complejidad espacial de estos mismos puntos. Entonces, a ver, trabajen el primero y por favor me dicen su orden de complejidad espacial. Entonces, trabajenlo y el que quiera me puede compartir. No veo pues nada que afecte Perfecto, nada la modifica. complejidad. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, pues podemos decir que el programa pues o de 1 desde la complejidad espacial. A la línea de May n igual a f de la función, pues le trae el valor de O de 1, y por el teorema de la suma, pues eso le va a dar O de 1. Perfecto, muy bien. Listo, profe. ¿Me recuerda su nombre? Juan Sebastián Carvajal. Perfecto, Juan Sebastián. Bien. Bueno, el segundo punto. ¿Quién lo quiere comentar? Ya entonces la función f cambiaría su orden a orden n, porque este sería el que estaría determinando el tiempo de ejecución de f. Pero como es de orden 1, pues todo sigue igual. Perfecto. ¿Quién me comentó? ¿John Gerardo? Sí, señor. Bueno, bien. Miramos el siguiente punto. Vamos a mirar el siguiente punto, el cuarto punto acá. Bueno, de todas formas, entonces ahí tienen el punto 4. Si alguien Sí, yo. me comparte, entonces, por favor. Con gusto. Seguimos manteniendo que la función SQRT es de orden 1 espacialmente. Entonces, ¿están viendo? ¿Sí? Vale, entonces este es el punto 4. Empezamos con una declaración que es de orden 3, o sea, orden 1. Empecemos por la función main, ¿no? Ah, perfecto, vale, sí. Entonces la función main, por ahora ignoremos este resultado, ¿vale? Entonces, una declaración de una variable en el espacio, entonces es orden 1, ¿cierto? Sí. Después está este sin, que es ingresar el valor, pero
no estamos asignando espacio. Sí, Y este, que ya es a donde se trata con las dos funciones que eso. Entonces tenemos. vamos a mirar las dos funciones. Bien, entonces aquí está la función f1, ¿vale? Que aquí no se va, pero bueno. Continuando. Entonces declaramos tres variables. Asignamos tres espacios, por lo cual es de orden 1. Aquí Sí, hubo una asignación. Luego llegamos al for, que se reproduce k veces, pero k es de orden 1, ¿cierto? sí, Entonces el for hasta este punto es de orden 1 y tiene que multiplicarse con lo de adentro. Adentro es otra asignación. Entonces orden 1, por el teorema del producto entre orden 1 y orden 1, pues ambos son iguales, se escoge cualquiera. sí. Entonces tenemos orden 1. Entonces, por el teorema de la suma, tenemos que f1 da orden 1, ¿cierto? Orden 1, sí. Entonces la función f2. La Aquí, función uy, F2. perdón, aquí nos estoy hablando, perdón. Continuando, tres asignaciones, lo mismo, de orden 3, o sea, de orden 1. El for, que es el QRT, que como usted ya nos mencionó, cuando hablamos de espacio, también es de orden, esta vez es de orden 1, más no de orden n. Sí, Entonces, este for por el momento se queda en orden 1 y hay que hacer teorema de la multiplicación con lo de adentro. sí, Entonces, aquí tenemos n, porque, bueno, primero lo de adentro es el for de aquí. sí. Lo más que adentro, que es una asignación de orden 1. Sí, eso no tiene que ver ahí Exacto, multiplicación con esta, también es orden 1. Y esta la multiplicamos con esta y medio orden 1. O sea, por Sí, el teorema de la multiplicación. sí. Continuando, volvemos a la función main, que con las Y dos las funciones dos que... son de orden 1, ¿no? Sí, señor. Sí, Entonces esto ahí es en orden lugar de poner O de 1 más 1, ponga O de 1, 1. O de 1,1. Sería el máximo, ¿no? Ahí diríamos el máximo, máximo entre 1 y 1, exacto. Esa sería la forma de expresarla, porque el máximo de las dos es la que haría el orden de complejidad espacial. Vale, vale, Pero muchas como gracias. ambos son perfectos. Bueno, Y pues siendo el producto el teorema de la suma, perdón, pues entonces tenemos que la función main es de orden 1, que está mal. perfecto. Bien, Juan David Morante, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Y miremos entonces, ¿qué nos queda? Vamos aquí a... Nos queda el punto 5. A ver quién lo quiere. Vamos a poner aquí. Bueno, este es el punto 5. A ver quién lo quiere compartir.